Episodio primero. David el Gnomo. El mundo en que viven los hombres tan lleno de cosas perguapes, de maravillas naturales y también de algunos secretos. El más bien guardado de todos Fastaway y el secreto de la nuestra existencia, la vida de los gnomos. Aunque estamos por caminos extremados, los gnomos compartimos la tierra con todos vosotros. La verdad es que la mayor parte de lo que facéis no logramos entenderlo. Queréis de algunos ejemplos. Gusta vos estar apretados. Inventáis máquinas para moveos y yo estar la mayor parte del tiempo quietos. Dedicáis-vos a prohibir, prohibir y prohibir. Non paráis de producir basures para hornear la naturaleza, con lo bien que está como está. Encanta vos hacer fumo, mucho fumo y fumo. Y también vivir xuntos, muy xuntos. Pero ¿qué vos pasa? ¿Y que tenéis miedo? Pero por enriba de todo, presta vos destruir. Estruciar. Esforciar. Hiérase que se hiera, así no imprime los cuentos. Siéntolo mucho. Güey, no somos a principiar así, porque esto no es un cuento. Llena más y nada menos que el relato de la vida de los gnomos. Desde el inteligente y hermético Curushu hasta los despiertos esguilos y les enredones yóndrigues, todos los animales conocen per bien la vida de los gnomos. Y conócenla porque viven con ellos y venlos todos los días. Que haya quien tenga dudas sobre los gnomos. Son unos ilusos. Pero de igual modo que si non vos fixáis con atención non acertáis a ver un ciervo en el monte, con los gnomos pasa lo mesmo. Y é posible que non nos veáis, pero estamos allí, asegúrovoslo. ¿El agua, vida? Está per bien, gracias. Tenemos visita. Recibirélos aquí en el baño. Pasen, pasen. Están ustedes en su casa. Hola. Buenas noches. Yo soy David, fill de Tim de Usala. Bienvenidos a la nuestra casa, que es la vuestra también. Porque paedme que sois buenos amigos de los gnomos, porque si no, no estaréis aquí. Los gnomos conocemos per bien el género humano. Si miramos dentro de los vuesos corazones, vemos con dolimiento que tenéis nos celos. ¿Pero por qué? ¿Y porque vivimos nestes casas tan cómodes, segures y tranquiles o los árboles? ¿O porque no tenemos problemas de perres y no conocemos lo que son les guerres? Vamos, dormilones, despertaivos de una vegada, que estáis siempre durmiendo. Dentro de nada daremos de cenar. Como iba diciendo, será porque entendemos el lenguaje de los animales y conocemos casi todos los secretos de este increíble planeta llamado Tierra.
A lo mellor lle porque non tenemos coches ni teléfonos e refutamos toda clase de violencia. No, non creo que sea por eso. Paelme a mí que esos celos débense a que estáis convirtiendo este maravilloso mundo nunha yaceria e nosotros non. Pero non desesperéis, en todavía estáis a tiempo. Los lobos echaremos una mano y con la nuestra ayuda podéis refugar el desastre total. ¿Y aquí tienes la toalla, David? Gracias. Vamos a enseñaros a respetar y a querer todo lo que nos arrodia. Y para eso creo que ye muy fallaizo que conozcáis realmente cómo somos los lobos. Primero voy a deciros todos los tipos que hay. Empezaremos porque el más común de todos, el más extendido por todo el mundo. El gnomo del monte o de la Viesca, que es el tipo al que yo mismo pertenezco. Yo bien el gnomo de les dunes. Este y el gnomo de los jardines. Intrusas. Este otro y el de les cacerías. Qué oportuno. Este tan vivo y el gnomo de la casa. Hola. Adiós. A lo último, el siberiano, y el más alto de todos. Mide 19 centímetros y un poquillín fosco y difícil en sus relaciones sociales. Ya ves que no vos miento. No tiene igual. Siempre está de mal humor. Vamos a olvidarnos de ellos. Supongo que querés saber ainda más de nos. Una característica importante es el peso. El gnomo adulto llega a los 300 gramos. Y nosotros entre 250 y a 275 gramos aproximado. Los gnomos, a los de los adultos, naturalmente. Medimos 15 centímetros, eso sin contar con nuestro inseparable gorro. En parles sucesives, voy contavos muchas más cosas de la nuestra vida, pero ahora quiero que conozcáis la nuestra familia. Esta incansable y limpia ama de casa, que ya tiene 399 años y que todavía conserva sana y guapa, que la dio mujer. ¡Lisa! No quiere que lo diga yo, pero facemos una buena pareja, ¿no vos parece? Esta ye Lisa cuando ya era joven, cuando solo tenía 120 años. Está con los nuestros fíos Lily y Harold. Ahora ya son tatarabuelos. Les madres de los gnomos, después de 12 largos meses de embarazo, paren siempre un par de simielgos. Pueden ser dos neños, dos neñes, neño y neña, pero si a más, podrán tener más fíos. Este Yesui, el nuestro amigo raposo, llenos absolutamente fiel y llévanos a Lisa mía a todas partes del mundo. Y yo quito les pules cuando y molesten. En comparanza con vosotros, somos 7 vegaes más fuertes. Yo mismo, a mis 399 años, alcuéntrome en plena forma. El baño estaba estupendo. Gracias, Vidina. De este modo manifestamos la nuestra alegría. Olvidábaseme limpiar el cesto de los mures. Este y él no es su grillo de guardia, no más se cri-cri. Tenemos huevos de calandria para cenar, ¡qué ricos! No creáis que ellos los furtamos. Lo que pasa es que como no pueden guardar los tos, los que ellos sobren, dánoslos. No solo comemos huevos de calandria, el nuestro régimen alimenticio ya es muy variado. Setes, purés, cereales, yogur, miel. Aquí en este monte donde vivimos generalmente no nos falta de nada. Y digo generalmente porque también tenemos una casina junto a la mar, otra en la sierra y además viajeamos mucho Lisa y yo, que soy médico. Vaya despiste el mío. Olvidóseme decivos que la mi profesión es la de médico. Y además ya me venden de los requesos más apartados e inimaginables porque creen que tengo poderes mágicos. De la telepatía de los nuestros reyes gnomos, avíseme y yo voy donde soy necesario. La semana pasada encontrábame yo en Dinamarca cuando unos parientes jonsianos pusiéronse en contacto conmigo. Púnseme de seguida en camino en metales de una noche oscura, tormentuosa y desapacible. La cabra tenía unos dolores terribles porque había tragado en sin darse cuenta un cacho alambre junto con la hierba y habíase clavado en el estómago. El prove casero no tenía perres para pagar un veterinario y no tenía más que aquella cabra. Ya estamos aquí, Sui.
Hola, amiguinos. Llegues a tiempo, pero date prisa. Está llena la cuadra. Vamos. El triste casero esperaba junto a la puerta para facilitarnos la entrada. Deprisa, no perdamos tiempo. Eché una huellada al animal y dime cuenta de que estaba muy malo. Y decidí hipnotizarlo. Pero resultóme difícil porque le dolía mucho. Después llamé a los míos amigos para darles instrucciones. Si ves que despierta, avísesme y tú ayúdame. Quitéme la ropa y púnseme cómodo. Y en sin pérdida de tiempo, entamé el mío trabajo. Aquel animal estaba muy grave. Si no lograba sacar y no triste el alambre, moriría. No podía fallar. Tenía que abrir justo allí donde estaba clavada para evitar que se produciera una fatal hemorragia. ¡Equita! Vosotros quizá penséis que después de tanto tiempo, más de 300 años ejerciendo la medicina, yo ya no me pongo nervioso. Pues nun yasina, aseguro vos que estáis completamente equivocados. Cuando está en juego la vida como ahora, yo también sufro. Empleé media hora aproximado en hacer la operación. A lo último, logré sacar el fino y retorcido allambre que la cabra había tragado con la hierba. ¿Ya? ¡Uli! ¡Ya puedes despertar la cabra! De acuerdo, será un placer. Enhorabuena, David. Otra vegada más, había algamado salvar una preciosa vida. Esta es la mayor satisfacción para un médico. Despierta, que ya pasó el peligro. Y no se te ocurre tragar más porquerías. Enhorabuena. La alegría de aquel hombre ya era per grande. En el fondo del mío corazón, yo sentíame muy satisfecho por haber dado aquel cachín de felicidad. Adiós, Adiós, adiós. adiós, Adiós y gracias. Adiós, amiguinos. Hasta siempre. Adiós. Besos, Alisa. Cuando estaba a punto de abandonar Dinamarca, tuve otro aviso urgente. Y era un caso de verdad desagradable. Sí, ya recuerdo. Aquel del accidente de aquel prove melandru, ¿verdad, David? Exacto. Un melandru que había salido a buscar comida clavóse la punta de una rama, quedando una astilla clavada en el cuello izquierdo, causando una mancadura muy grande en la córnea. Asina que rápidamente púseme en camino. Un amigo del lugar sirvióme de guía. Montaos en el jombu del mío raposo Sweep, que más que correr volaba, llegamos en un tiempo increíble curtio a la cueva donde vivía toda la familia del melandru. La so compañera Yolaf esperábamos a la entrada. Por fin llegasteis. Gracias, Sweep. ¿Dónde En está? el fondo de la cueva. Llevarános ella hasta ahí. El pobre animal tenía un dolor tan grande que se refugió en la parte más fonda y más oscura de la cueva. Por si no lo sabéis, los melandros construyen las cuevas con muchos furacos y pasos que les convierten en verdaderos laberintos. ¿Dónde está? Allí está. Mira cómo he dado al probetín. Una primera huellada, el su aspecto no me agradó nada. En un segundo examen, mucho más detallado del huello, descubrí que la astilla había entrado hasta el fondo. ¡Voy a intervenir! Propuse al melandru anestesiarlo con la acupuntura y él dijo que sí. ¡Eh, mister! La acupuntura es una ciencia que nos conocemos desde fai siglos y emplegámosla en muchos casos. Así fui espetándoles agulles en dellos puntos indicados y a poco, el melandru fue quedándose dormido. Entonces, empecé a operarlo.
Quiero una intervención muy delicada, pues corría el peligro de que al sacar el cacho de rama astillada podía rasgar y entamas la córnea. ¡Bravo, bravo! ¡Ole, ole! ¡Callai! Siéntolo. Darreu empecé a coser la ferida. No puedo decir que recibiera mucha ayuda de los míos amigos. Cuando finé, punse un extracto de llevadura en la córnea y después aqueles agulles de acupuntura. Coloqué una venda para que tuviera el huello cerrado y así refutaría posibles infecciones. ¡Bravo, David! Es un gran médico. Gracias. Fue una operación muy delicada, pero librará el huello. Dice a la feba del melandru que no lo deseara salir en unos cuantos días y que trajera de comer a la cueva. David, quiero hacerte un regalo por haber curado a nuestro amigo. No, ¿qué dices, No hay mayor regalo que la vuesa amistad. ¡Adiós, David! ¡Adiós! ¡Slitzbar! Da muchos recuerdos a Lisa de la nuestra parte, por favor. Farelo así, amiguinos, hasta siempre. Los míos viajes largos fágolos de muy distintas formas y siempre ayudado por los míos fantásticos amigos los animales. Por ejemplo, por los guapos y rápidos faisanes. Por les míos grandes amigas de los ríos, les inquietes y siempre con ganes de xugar y siempre alegres yóndrigues. Por les ligeres llebres. O por los potentes incansables gansos. Y por los hermosos llobos, esos animales que por desgracia tienen tan mala fama. Pero no todos los viajes resulten fáciles, pues hay unos individuos en el monte que solo disfruten haciendo daño. Son los perversos y babayos trolls. Gusta ellos apavorear a todos los animales que viven en el monte, desde el más grande hasta el más pequeño. Por suerte son los seres más torpes y estúpidos que existen. ¡Estás ahí! ¡Sélo yo! ¡Qué bobo! ¡Voy, garrate, maldito! ¡Ah! Los trolls son asquerosos y peludos y de brazos largos, patas cortes y tienen rabo, o sea que son asquerosos. Los peores son Bo, Ba y Bully, y el so jefe, Juli, que es el único capaz de pensar. ¡Silencio! ¡Callaos, paguatos! Estoy pensando en una maldad genial contra los gnomos. ¡Sí! ¡Ataré a David contra la rueda y ¡zas! Les nuestras cases estamos protegidos de cualquier enemigo. En antes de irnos a dormir, el que manda a casa lee un capítulo del libro secreto y decimos Ezlikwai, que quiere decir bones noches. La nuestra lengua es la única palabra que los humanos estáis autorizados a pronunciar. Ezlikwai. En el próximo episodio, los malvadosos trolls ponen una trampa al gnomo David y al so raposo Usui para hacerlos prisioneros. Para luchar con la fuerza bruta de un troll, un gnomo no tiene más armas que la inteligencia. ¿Dará yo resultado la engañifa?